Para dar comienzo al acto, le voy a pasar la palabra a la señora ministra de Educación y Cultura. De más está decir el encomiable trabajo de nuestra locutora al frente del Archivo General de la Nación. La respetuosa copia del texto de Larrañaga y las ilustraciones que muestran su caligrafía hacen de este libro, no puedo menos que decirlo, un ejemplar exótico. No me extenderé sobre el contenido de la obra, ya que lo harán la profesora Islas y el rector de la universidad. Solo quisiera añadir, desde el Ministerio de Educación y Cultura, el apoyo a la publicación de este segundo volumen, que completa el diario de Historia Natural, que se extiende hasta el año 1824, que significa para el país un gran avance y significa para todos los amantes de la ciencia un gran aporte. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Wilfredo. Señor rector, es un honor y un placer estar en el día de hoy en esta sala tan emblemática. Muchísimas gracias. Le vamos a pasar la palabra a la profesora Ariadna Islas, que tuvo a su cargo, como vimos, un gran trabajo en este libro. Bueno, lo que presentamos hoy es un manuscrito que se consideró perdido a lo largo de larguísimos, para la redundancia, de muchísimos años, y que, bueno, significa un trabajo de rescate documental, en primer lugar, la recuperación de un texto y su puesta en acceso de acuerdo a normas que se usan tradicionalmente para la transcripción de textos antiguos. Se hace una versión paleográfica porque se trata de un texto del siglo XIX con una ortografía y una caligrafía que son particulares y propias de ese momento. Es por eso que al abordarlo se utiliza una cierta asignatura propia de las transcripciones de manuscritos. Usualmente se llama una copia paleográfica, pero al describir este trabajo yo preferí usar la palabra versión, porque pensé que era más adecuada al tipo de trabajo del que se trata, que es traducir un texto que no es corriente, que es raro y que es difícil de abordar, a un lenguaje y una tipografía que sea accesible a todos. En el Archivo General de la Nación, en el Fondo Documental de Archivos Particulares, entre los documentos clasificados como varios y procedentes de archivos de diversas personas, en la caja 9, carpeta 9, se encuentra una carta dirigida por Bernardo Berro, sobrino de Dámaso Antonio Larrañaga, a su entonces senador y luego ministro en el gobierno del Cerrito, presidido por Manuel Oribe, a su hermano Paulino Berro, que se encontraba en campaña, el 17 de marzo de 1848. Y la carta dice así: querido Paulino, la familia sigue sin novedad. No recuerdo si en alguna de mis anteriores te comuniqué la desagradable nueva del fallecimiento de tío padrino. No ha podido ser más sentida su pérdida. Se ha honrado su memoria del modo que era compatible con las circunstancias. El gobierno ha tenido una gran parte en los obsequios funerales que se le han hecho. Te acompaña un pequeño artículo biográfico en que se describen los principales sucesos de su vida, con una breve pintura de su carácter y virtudes. Se refiere con esto al obituario, al artículo a manera de obituario que había salido en el Defensor de la Independencia Americana, el órgano de prensa del gobierno del Cerrito durante la Guerra Grande, y agregaba en una nota social que me parece particularmente interesante: no dejó testamento y por consiguiente hemos hecho venir a tía Josefa y 2 de las muchachas para arreglar lo relativo a sus bienes, que vienen a ser heredados por las 2 hermanas vivas y los sobrinos, tachado, y los hijos de la hermana fallecida.
Dámaso Antonio Larrañaga había muerto el 16 de febrero de 1848 en su quinta, en El Cerrito, situado en las proximidades de la esquina de Burgues y Luis Alberto de Herrera. En momentos en que todas las personas hacían un testamento, y como nos señaló José Pedro Barrán en su libro La espiritualización de la riqueza, procuraban en ese momento final en influir sobre la voluntad de Dios para que atendiera a su alma, Dámaso pareció no tener temor de someterse a los juicios del Señor ni a los juicios que sus contemporáneos y el futuro pudieran depararle en este y en el otro mundo. En efecto, su actuación política generó juicios airados de muchos historiadores que se preocupaban por su fidelidad o no hacia la nación. Todos sabemos, Dámaso Antonio Larrañaga no fue un artiguista, aunque sí un revolucionario de la primera hora. No fue partidario de las guerras civiles y sí partidario de paces, ¿no? Conmovedoras y componedoras, sobre todo. Fue colaborador del gobierno portugués en la banda oriental, y esa situación le deparó el juicio tremendo de muchos de los historiadores nacionalistas, o la necesidad de recomponer su carrera, excusándolo de las decisiones que había tomado, por historiadores como Pibel Devoto, que trataron de limpiar de alguna manera la memoria de Dámaso Antonio Larrañaga. Pero bueno, nadie es perfecto y los historiadores no tenemos por qué juzgar, sino mejor comprender por qué la historia fue lo que es, y no entrar a pensar en una sola visión del punto. Entre estos objetos que permanecieron intestados se encontraban buena parte de sus libros escritos, de sus libros, de sus manuscritos, de sus dibujos, herbarios, colecciones de insectos, moluscos y otros animales y fósiles, haciendo de su casa, al momento de su muerte y durante su vida, un verdadero museo, como lo calificara uno de sus biógrafos, Rafael Algorta Camus. Entre ellos, en esa herencia, estaba el manuscrito que hoy presentamos, y que quedó entonces guardado por sus sobrinos hasta que Andrés Lama lo pidiera prestado. La historia fue azarosa. Al momento de la muerte de Andrés Lamas, el manuscrito había quedado en un desván, como dijeron los contemporáneos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que Lamas había sido profesor y había estado vinculado durante largo tiempo. Luego, el local de la Facultad de Derecho fue ocupado por la Facultad de Filosofía y Letras, y en ese desván permaneció el manuscrito. Finalmente, el Instituto de Historia Argentina y Americana, perteneciente a la Facultad de Humanidades y de Filosofía y Letras de Buenos Aires, rescató parte del archivo y quedó allí el manuscrito que fuera rescatado en 1989 para su transcripción. Por mucho tiempo se creyó perdido, sin embargo. Y al realizarse una edición masiva de los escritos de Larrañaga en 1922, se pusieron en evidencia todas las muestras y los indicios de la existencia del manuscrito. El propio Larrañaga y todos esos escritos que fueron publicados eran una derivación de este manuscrito original. En primer lugar, la segunda parte del diario, que empezaba con un acápite de Larrañaga. Pasan de 900 las descripciones
y más de 1000 las clasificaciones que tengo hechas siguiendo a Linneo. Chacra de Berro y Errázquez, enero 1 de 1813. Y con esto Larrañaga decía mucho, porque decía que había sido exiliado del Montevideo regentista y que había permanecido en territorio del sitio que llevaban adelante las tropas del gobierno revolucionario de Buenos Aires, entonces encabezadas por un lado por José Rondó y por otro lado por José Artigas. Además, había una serie de índices, reclasificaciones, discusiones que referían a un borrador que no estaba entre los escritos adquiridos por el Estado en el entorno del 900. En su propia correspondencia, Dámaso dio cuenta de la existencia de un diario en 1809, en el que había consignado algunas especies, un trifolio, sobre el que discurría con su corresponsal, Auguste de Saint-Hilaire, de la Academia de Ciencias y el Instituto de Francia, en un intercambio coloquial y amistoso con Bartolomé Muñoz, parte de esos republicanos de las letras rioplatenses que formaban parte del círculo más íntimo de Dámaso Antonio Larrañaga. Le agradecía unos ejemplares de plantas que lo habían ayudado a continuar y retomar su tarea en el diario. Y entonces, esas colecciones y esa documentación no son un conjunto de curiosidades personales, no son solo un conjunto de intereses individuales, sino una previsión para construir la cultura de la República. Y en este caso digo República como el proyecto político del que Dámaso fue testigo y que contribuyó a construir, que era el Estado Oriental, que terminó llamándose el Estado Oriental del Uruguay. Así, el documento es un ejemplo de la extensión de las bases del nuevo orden, del saber sobre lo propio, pero también de la formación de los ciudadanos, del interés por el dominio de las pasiones, por la civilización, y digo esto entre comillas, y la suavización de las costumbres más rústicas. Él lo dice de sí mismo, en un tono bastante humorístico, y dice que la historia natural fue aquel estudio que lo ayudó a mitigar y a distraerse de las pasiones de la juventud. El documento podría decirse que es vestigio de uno de los tópicos más perennes de la Ilustración, el del poder de la educación y del estudio como forjadores de la ciudadanía y con ella de la grandeza del país. El saber para Dámaso tenía entonces una materialidad concreta. Era describir, coleccionar objetos, conservarlos en bibliotecas y museos. Y era pensar en el futuro, desde el pasado, en lo que había sido, en lo que no, en lo que podía continuar. Me parece que es un documento al que se aplica la cita que hace el historiador Reinhard Koselleck de las palabras de un embajador veneciano, que dijo: aún queda espacio de juego para el tiempo y el futuro, pues no todo lo que puede suceder suele ocurrir. Aún queda un espacio para suceder. Y creo que es un documento que nos habla aún sobre los modos de aprender, sobre las formas que usamos para aprehender el mundo, sobre las dependencias, la interdependencia y las razones de nuestros saberes, y sobre el futuro pasado, sobre las formas en que el pasado vio el futuro, pronosticable o no. Le voy a pasar la palabra al ministro Penco. Muchas gracias. Buenos días a todos. Cuando se planteó
la idea, la iniciativa de publicar este diario de historia natural de Larrañaga en su versión paleográfica, nos encontramos ante la dificultad de adaptar esta versión a lo que es el modelo de la colección, el modelo tradicional de la colección. Y finalmente pudimos saltear esa dificultad manteniendo las características básicas de lo que es el perfil que identifica a clásicos uruguayos, aumentando su tamaño y creando una nueva serie que hemos titulado Fuera de Serie, porque este es un volumen fuera de serie porque no está en la serie tradicional y porque es fuera de serie porque presenta características muy peculiares, características de las que ya ha dado cuenta su prologuista, Ariadna Islas, y que debe su resultado, su producto, al esfuerzo, un esfuerzo colectivo de toda esa gente que ella ha mencionado, y que en particular yo quiero destacar el trabajo de Mara de Oliveira, que ha logrado, como Ariadna dice en su prólogo, reflejar en este libro la estética del manuscrito. A todos los que hicieron posible la aparición de este libro, nuestro agradecimiento desde la colección de clásicos uruguayos. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra al rector de la universidad, que tiene algo para decirnos. Buenas tardes. Ya han hecho muchos agradecimientos y no es mi estilo reiterar cosas que se dicen porque cuando están muy bien dichas mejor no reiterarlas. Agradezco que tengamos aquí un rector de la Universidad Peruana que ha venido a otra jornada convocada por la Corte Electoral, supongo, o algún organismo parecido, y a mucha más gente que conozco y que se ha acercado a esta instancia. Para mí es un orgullo poder participar y ser el anfitrión en esta sala tan importante que está. Hay un cuadro de Larrañaga atrás de esta cámara que me está filmando, que bueno recordarlo, que las referencias que se han hecho a su relación con la universidad son reconocidas por la institución desde hace muchos años. Funcionarios de acá del rectorado me consideran una versión del año 30 del libro, de este libro, del libro que editó la universidad en el 67, una edición del año 30 que está publicada y anotada por el presbítero Baldomero Vidal, está editado por los talleres de Don Bosco. Él se declara salesiano en el propio libro, y tiene como explicación dos actas del Cabildo de Montevideo, una del 29 de mayo del 15 y otra del 20 de junio del 15. El acta primera muestra la sinceridad con que los señores del Cabildo redactaban sus cosas. Dice que la corporación recibió dos cartas de Artigas. Después de algunos momentos de sorpresa y consternación, está en el acta, vueltos en sí, parece que se desmayaron, vueltos en sí, trataron de las causas que motivarían a dicho señor a la irritación de sus dos oficios, según en ellos se manifiesta, y trayendo a la memoria toda la correspondencia hallaron que en ella aparecían más que sumisión, en ella no aparecían más que sumisión, respeto y obediencia, la más decidida a sus órdenes, y para más satisfacción suya mandaron venir los últimos oficios que habían mantenido a su última contestación, y ahí sigue con este rollo, y terminan diciendo que van a mandar a dos personas, entre ellos Larrañaga, a entrevistarse con el señor Artigas, que estaba en el norte del país, en Paysandú. Del viaje yo no voy a decir nada, no voy a dar muchos detalles. Hay una descripción de Artigas mismo que vale la pena mostrar para ver la personalidad de este señor Larrañaga, que realmente sorprende. La nariz aguileña, que yo no sabía de dónde había salido, cómo la habían visto la nariz de Artigas, está aquí la nariz aguileña de Artigas. Describe el alojamiento donde estaba, tenía un espíritu cuantitativo muy notorio, Larrañaga. En todos lados que entra, él dice cuánto mide donde entra. Los cuartos que tenía Artigas tenían 4 varas, uno y otro 6, la vara era más o menos 80 centímetros.
o sea que tenían 3 metros y 5 metros, digamos, para redondear todo. Habla de los muebles, habla del espartanismo, la palabra espartanismo está escrita como tal, espartanismo dice, de todo el ambiente. El general estaba ausente, a las 4 de la tarde llegó, acompañado de un ayudante, estaba vestido muy pobremente, todo muy gastado, observa, pobre y viejo, dice exactamente. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivo, habla quedo y pausado, no es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, esto puede ser interpretado de distintas maneras, pues reduce la dificultad a pocas palabras y lleno de mucha experiencia tiene una previsión y un tino extraordinario. Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien le iguale en el arte de manejarlos. Palabras de Larrañaga. Hay que leer este diario para ver la desolación. Los pueblos eran ranchos que estaban tirados abajo. Colonia eran ruinas. La ciudad de Colonia, que ahora lo vemos, es patrimonio histórico de la humanidad, eran ruinas cuando Larrañaga lo describe, y entré entre ruinas, dice. En medio de esa total indigencia, dice, la observación es cómo Artigas se hizo así, haya nacido en el marco de esa desolación. En medio de esa total indigencia cultural, política y social, ¿cómo fue posible elaborar una visión de gran estadista? Esta pregunta puede ser un eco de la lectura de estas páginas. Y yo lo dejo aquí porque realmente le pido disculpas por haber hecho un discurso tan personal, pero me pareció que no iba a agregar nada a la obra misma, sabía que iba a hablar Islas y que iba a decir esas bellezas que dijo, que la presentación del libro le van a hacer el ministro Ipenco, la ministra Ipenco, y que yo todo lo que podía hacer era hacer un elogio de esta gran figura que fue Damaso Antonio Larrañaga. Muchas gracias.